Bienvenidos a nuestro primer programa del año, aquí contentos de ver otro año más. La verdad no sé qué me alegra más, que llegó el 2022 o que llegué al 2022, pero gracias a Dios que aquí estamos para continuar transmitiendo la vida ahora para ustedes. Ya que hablamos de recibir un nuevo año, en su caso, ¿le llena de emoción embarcarse en este viaje de 365 días? La actitud cuenta mucho, aun si no nos parece encontrar muchos motivos para celebrar la llegada de un nuevo año. Dicen que un optimista se queda hasta la medianoche para ver llegar el nuevo año, y el pesimista también se mantiene despierto, pero para ver que el año viejo se haya ido. ¿Y usted, cómo ve este año que comienza? ¿Se encuentra entusiasmado, lleno de energía y expectación? ¿O todavía no logra deshacerse de las tristezas y pesares que el año que ha pasado le ha dejado? Un nuevo año es siempre una oportunidad para muchas cosas, pero antes de emprender la marcha, quizás sea bueno darle una optimizada a nuestra actitud. A veces no importa tanto el qué, sino el cómo. Así que es bueno averiguar si necesitamos hacer ajustes a nuestra mentalidad o cambiar un poco nuestra perspectiva de las cosas. No sé si en su caso haya podido dejar atrás el 2021 o si sus experiencias vividas siguen dominando su estado de ánimo. Y nuestra intención no es insinuarle que viva como si nada hubiera pasado. De hecho, si platicamos con la gente, es normal que los temas de los que conversen sean la pandemia, las variantes del virus, sus efectos en la economía y otros problemas que nos agobian. Platicamos con algunas personas y vale la pena escuchar de sus experiencias en el 2021 y sus expectativas para el 2022. Pues este 2021 pues nos fue por lo de la pandemia un poco mal, ya ve que bajó el empleo y pues esperamos que se termine la pandemia y tengamos mejores empleos para así poder salir adelante, ya que la economía pues está muy mal por el momento. Y este año pues yo veo que pues no nos fue tan bien que digamos, pero mientras hay salud y bendición y trabajo, que es lo principal, ahí vamos con la ayuda de Dios. Y en este año esperemos que todo esto pase y que haya muchos empleos para muchas personas que realmente perdieron mucho por todo esto del COVID. En lo particular, muy mal. Ya que nosotros vivimos al día, entonces afectó mucho nuestra economía. De hecho, estamos apenas viniendo a comprar unos zapatitos del niño porque él tiene un problema de sus pies, ortopedia. Entonces nosotros el año pasado no pudimos comprarle sus zapatitos, o sea, se atrasó. Y nosotros estamos apenas ahorita pues con una gran necesidad de venir a comprar las cosas. Entonces sí nos afectó bastante porque nosotros somos de día a día. Pues primero pues entrar a clases presenciales, lo principal. Porque la verdad que en línea sí se ha ido complicando. Entonces pues lo principal, la escuela. Y la verdad, pues sí, espero el 2022 un año peor. Yo no soy pesimista ni nada por el estilo, ni apocalíptico, pero soy realista. Nosotros no tenemos ninguna educación de nada para cuidarnos y cuidar al otro. Así que lo más seguro que el 2022 va a ser peor que el 2021. Y más que nada con la gracia de Dios también, ¿no? Seguir adelante y poniendo primero todo en manos de Dios para que pues las cosas nos salgan bien. Sí. Hay muchas cosas que pueden preocuparnos y paralizarnos para no comenzar el año nuevo con una actitud positiva. Pero estamos aquí y tenemos la oportunidad de darle la vuelta, no solo a la página del calendario, sino también a nuestra actitud hacia el panorama que tenemos por delante. Nuevo año con nueva mentalidad. Este es el tema de hoy del programa La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía y por supuesto, además de saludarte, queremos que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Te damos nuestra más cordial bienvenida.
Nuevo año con nueva mentalidad. Este es el tema de hoy en La Vida Ahora. Aquí estamos con un calendario con 365 páginas en blanco, limpias, para ser llenadas. ¿No le emociona la oportunidad de escribir en ellas algo que valga la pena? Se siente con las fuerzas para escalar no solo la cuesta de enero, sino un año que algunos comparan a una montaña empinada. Cuando hablamos de una nueva mentalidad y una nueva actitud, no es porque neguemos que haya obstáculos que enfrentar. No es una invitación a desarrollar una mentalidad triunfalista ajena a la realidad que vivimos. Se trata más bien de reconocer que aunque el panorama parezca sombrío, de ninguna manera tiene por qué derrotarnos. Escuchemos, por ejemplo, cómo se presenta el panorama del 2022 desde el punto de vista económico. Bueno, recordemos que siempre cuando hablamos de futuro, siempre el futuro es incierto. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder el día de mañana, pero podemos generar expectativas en cuanto a lo que esperamos, en función a lo que vivimos el día de hoy. Pero trasladando esta situación a la parte financiera, las familias, los seres humanos, pues siempre debemos de entender que de por sí la vida nunca ha sido fácil, y menos con pandemia. Entonces tenemos un año que tenemos que ser precavidos y cautelosos. Recordemos un poco lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 6, en los versículos de 6 al 8, y hace un análisis de un animal de la naturaleza que es la hormiga. Y dice ahí claramente, aprendamos de la hormiga, que no tiene jefe, no tiene un gobernador, no tiene una autoridad, mas sin embargo de manera propia agarra y previene el futuro de su alimentación en el verano para que cuando llegue el invierno tenga sustento. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos tener nosotros para la expectativa del próximo año 2022. Pues imagínense el escenario que tenemos el día de hoy cuando tenemos una pandemia donde sabemos que los bienes han aumentado de precio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay inflación. La gente cada vez está viendo que su poder adquisitivo está disminuido, que el salario no alcanza. Y obviamente creo que es el momento para que se reflexione y veamos el ejemplo que dice la palabra de Dios. Reservemos para la eventualidad. ¿Cómo prepararse para un futuro incierto? ¿En dónde poner la mirada basándose en las predicciones como resultado de 2 años de pandemia? Lo más fácil es desmoralizarse y esperar a ver qué pasa o declarar que nada de eso nos tocará. Pero hemos aprendido algo del ejemplo de la hormiga. Es un gran ejemplo que la Biblia nos ofrece de tener una mentalidad previsora y probablemente esto es algo que muchos necesitamos. Y no olvide que lo más importante no es con cuánto cuenta, sino con quién cuenta. ¿Dónde pone usted su mirada? ¿En las fluctuaciones de la economía o en aquel que está en control del universo? Piense, por ejemplo, en el panorama que se presenta a nivel social. ¿Cree que los reclamos sociales y las manifestaciones violentas se van a terminar en este año como por arte de magia? Entonces considero que sí, viene un fin de año pues difícil, muchas pérdidas. No se han podido hacer los duelos normales. Mucha gente ha perdido seres amados y no se han podido despedir. Entonces hay cierta frustración, cierto temor, cierta tristeza o no resuelta, ¿no? Entonces esas situaciones se complican, pero considero que pues la iglesia está ahí, ¿no? Está ahí para marcar la diferencia. Los no cristianos sufren mucho, no saben explicar las cosas, cómo pasan y por qué pasan. Pero los cristianos que tenemos la palabra de Dios y la fe, pues tenemos las respuestas en la Biblia, ¿no? En el cristianismo, porque Cristo es la respuesta para todo. Entonces consideramos que sí, las cuestiones de las manifestaciones, las protestas, esas estarán, cada año se van recrudeciendo más. Y los motivos pues siguen siendo los mismos, ¿no? La paz social, la economía, lo laboral, pero es ahí donde nosotros
tenemos que ser la luz en las tinieblas y la sal de la tierra. A propósito, ¿cómo es la situación por donde usted vive? ¿Observa un ambiente tranquilo y pacífico o es un polvorín a punto de estallar? Y ya que hablamos de enfrentar un nuevo año con una mentalidad diferente, ¿cuenta ya con la ayuda de Jesucristo para hacer frente a este ambiente tan convulso y polarizado que en algunos lugares nos espera? No se vaya, hablaremos sobre este importante punto después de una pausa. Regresamos. Nuevo año con nueva mentalidad. Este es el tema del programa La Vida Ahora. Es fácil desalentarse ante un panorama dominado por los malos presagios económicos y sociales. Pero ¿cuenta usted con recursos confiables para hacer frente a una situación así? Escuche una promesa que encontramos en la Escritura para aquellos que ponen su confianza en Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Este es un mensaje maravilloso en tiempos de incertidumbre y trata sobre el control que Dios tiene sobre todos los sucesos y del cuidado especial de nuestras vidas. Contar con un Dios así tranquiliza más que una cuenta abundante en el banco. Y la palabra de Dios está llena de promesas que sin duda le infundirán esperanza en medio de la adversidad. ¿De qué manera nos ayuda la Escritura a desarrollar una mentalidad de confianza ante un panorama económico incierto? ¿Qué dice la propia palabra en el tema de no nos preocupemos por el día de mañana? Demos a cada día su propio pesar, pero más allá también tener la fe que Dios va a proveer, tal como lo dice Filipenses en el capítulo 14, versículo 19, ¿no? Dios va a proveer, siempre y cuando las personas tengamos esa certeza que va a ser así, pues, la fe que tiene el ser humano en Dios de que Él va a proveer los recursos. Pero obviamente esto implica que nosotros también hagamos la parte que nos corresponde, ¿no? Noticias fatalistas siempre van a haber, que el mundo cada día es más complicado, que el mundo de alguna manera no está hacia la parte, por ejemplo, del cambio climático. El hecho de que se le esté diciendo a la gente que ya cada año, cada 10 años se va a incrementar 2 o 3 grados, todos empezamos a pensar que se va a quemar el mundo, y sin duda, pero también está en manos del ser humano hacer cambios también para evitar esto, ¿no? Entonces yo creo que como seres humanos y como hijos de Dios debemos de creer en la palabra que dice y que es fiel. Dios provee los recursos, sabemos que lo primero que tenemos que estar pues es cerca de Él. Entonces creo que ahí hay un ejemplo importante de la confianza que debemos de tener en Dios. Al día de hoy nos ha mantenido a pesar de existir una pandemia tan dura. Sabemos que hay bajas también de los hermanos, ¿no?, en la fe, pero es un plan de Dios también. Creo que Dios nos invita a decir, estoy con ustedes, manténganse conmigo, y todo estará seguro, ¿no? Creo que ahí se pueden acabar un poco los temores que tenemos en cuanto al futuro. Todo lo que sucede es parte de un plan divino. ¿Sabía esto? Nada sucede por casualidad. Así que, ¿por qué estar ansiosos? ¿A qué le teme usted que Dios no pueda cambiar para bien? No olvide que Dios está con nosotros y que nosotros debemos permanecer cerca de Él. Tengamos confianza en la soberanía de Dios, quien tiene el control de cada área de nuestra vida. Necesitamos una fe sólida, centrada en nuestro Padre Celestial, y eso nos ayudará a evitar la ansiedad y la preocupación que carcomen el espíritu de muchas personas. Si usted coloca su mirada en Dios, entonces no tendrá temor de lo que el futuro pueda deparar. Fue el propio Jesucristo quien dijo: miren las aves que vuelan por el aire,
no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. Cristo nos llama también a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto me parece muy interesante, porque el llamado de Dios en tiempos de necesidad no es a tomar una actitud pasiva, sino también a actuar con acciones que reflejen al mundo en qué consiste el reino de Dios. La Biblia nos dice, ¿no?, en Romanos 12 que no nos debemos conformar a este siglo, sino transformar. Nosotros debemos ser agentes transformadores y renovadores de la sociedad. Y pues muchas veces, en primer lugar, lo entendemos. En segundo lugar, debemos ser pacificadores nosotros también. Y creo que algo que no ha pasado con la iglesia es que no se involucra. O sea, la iglesia no se involucra, siempre es más apática, ¿no? Es apartidista, es apática, dice no nos corresponde a nosotros, esos son los políticos, esas son las leyes. Y esa indiferencia nos ha dañado mucho porque no hemos tenido presencia social. Hay reclamos, las ayudas a las personas, todo eso viene de parte del gobierno, de parte de organizaciones, ONGs, y la iglesia está muy pasiva, ¿no? Entonces consideramos que la iglesia debe trabajar de fondo a nivel liderazgo, ¿no? Cada pastor de nosotros debe hacer una labor pastoral, empezando en casa, hablándole acerca de nuestra participación y sobre todo que, en primer lugar, nosotros oremos por nuestro país, oremos por los que están a cargo de los gobiernos, oremos por los que hacen las leyes y sobre todo que nosotros participemos activamente en todas las actividades sociales, ¿no? Entonces, como cristianos, nuestro papel es dar testimonio, ser un ejemplo y con la palabra de Dios orientar a la sociedad de que debemos enfrentar esto con paciencia y con justicia, porque eso es fundamental, ¿no? Ser paciente, pero también que sea justo y pedir que se haga la justicia. ¿Por qué? Porque los gobiernos están para eso, para que se haga la justicia. El papel de la iglesia siempre ha sido crucial en todo tiempo, lugar y circunstancia, y hoy no es la excepción. Y aunque hay que reconocer que a veces, como cuerpo de Cristo, no nos involucramos como debiéramos, estamos seguros que la iglesia puede ser la esperanza para las personas. Año nuevo con nueva mentalidad. Este es el tema de hoy en La Vida Ahora. Y me pregunto en su caso, ¿qué papel juega en sus deseos para el año nuevo desarrollar la mente de Cristo? Es cierto que hay que hacer ajustes en la dieta, en los gastos, pero no hay que comenzar primero con nuestra mentalidad. Y si usted es creyente, no olvide que como parte de esta comunidad, Dios le llama a jugar un papel importante en la transformación de la sociedad. La iglesia tiene muy bien establecidos sus propósitos. De hecho, lo establece el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 13 hasta el 17, dice que la iglesia o los discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahora, más que en otros tiempos, la iglesia tiene que cumplir estos propósitos. O sea, no debemos de andar buscando qué hacer. Ya sabemos realmente lo que tenemos que hacer. La disposición, la disponibilidad de cada uno de nosotros debe estar allí al día en medio de los tiempos que nos toca vivir. Qué maravilloso es saber que un creyente en Jesucristo juega un papel tan fundamental en el bienestar de este mundo. Jesús no le dijo a los gobernantes o a los billonarios que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo.
Él lo dijo a gente sencilla como tú y como yo. Y claro, como dicen por allí, un gran poder envuelve una gran responsabilidad. ¿Percibe usted un ambiente oscuro y descompuesto en su lugar de trabajo, en la ciudad donde vive, en los rumbos que la sociedad en general está tomando? Entonces, necesitamos gente que este año no se quede con las manos cruzadas. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a asumir su papel como la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero, ¿qué significa esto de manera práctica? Mire, en estos tiempos la sociedad, la gente ha estado con mucha incertidumbre. Ha tenido a veces falta de confianza, incredulidad e indiferencia. Por lo tanto, la iglesia debe demostrar a través de la fe. Ahora, debemos entender también la cuestión de la fe, porque la fe no es algo triunfalista. O sea, que a mí no me toca el mal, como decían muchos en estos tiempos, a mí no me toca la pandemia, ¿no? Sabemos que a muchos le llegó la enfermedad, muchos fuimos contagiados. La fe no es triunfalista, la fe sí es victoriosa porque pasamos en medio de las situaciones difíciles y podemos continuar, podemos estar en pie. Ahora, la iglesia a través de la fe debe mostrar ese testimonio delante de los demás. Además de esto, debemos de tomar esto como una gran oportunidad, una puerta abierta que el Señor da para que nosotros también podamos llevar esas palabras de consuelo, de tranquilidad a las personas, sabiendo que confiamos en Dios, que nuestra ayuda la buscamos en Él y que nuestra esperanza es Dios. Sin duda, el impacto que el pueblo de Dios puede producir en el mundo es enorme a través del aliento y consuelo que brinde a los demás. La gente necesita de una esperanza bien fundada. Esto es algo que encontramos solamente en las promesas de Dios. ¿Recuerda al inicio de la pandemia cómo algunos presidentes llamaban a la gente a poner su confianza en Dios? Lo más probable es que ahora no se tome en cuenta a Dios en las políticas y reingeniería de los países, pero es Él nuestra única esperanza hoy y siempre. Todos deseamos lo mejor para este año. ¿Cuánta gente le deseó a usted feliz año o un tiempo lleno de prosperidad? Es algo que forma parte de la tradición de cada año y nos agrada hacerlo. Pero ¿cómo podemos estar seguros que no se trata de simples deseos? ¿Cómo podemos asegurar que verdaderamente la bendición de Dios estará con nosotros? La costumbre precisamente de la gente son los buenos deseos, de la prosperidad, próspero año nuevo, ¿no? Feliz año nuevo. Pero nosotros sabemos que por mucho que deseemos algo para los demás, las personas no van a obtener las cosas por nuestros deseos. No va a tener la felicidad porque nosotros se las deseamos. Realmente el Evangelio sí tiene la respuesta. Porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, ¿no? Ahora, el Evangelio es poder de Dios y cuando hablamos del Evangelio, que es la mejor buena noticia, tiene que ver con el pecado. Y realmente el problema por el cual la gente pasa angustia, desesperación, ansiedad, es el pecado que está en el corazón del hombre. Por lo tanto, el Evangelio va a llevar al hombre a una renuncia de pecado, al arrepentimiento de su pecado, a llevarlo a una buena relación con Dios, el perdón de sus pecados, por lo cual sí va a tener paz. Y ese Evangelio, que es poder de Dios, es poder para transformar la vida del hombre. O sea, la persona no va a cambiar por nuestros deseos, la persona va a cambiar si cree en el Evangelio. O sea, es lo que debe hacer, creer en el Evangelio. Ese creer tiene que ver precisamente con el reconocimiento de Jesús como el Salvador del mundo. Y además de esto, esa entrega y ese arrepentimiento que se tiene. Por lo tanto, sí habrá paz, sí habrá tranquilidad, incluso habrá prosperidad, aún en medio de las situaciones difíciles que podamos pasar y que podamos vivir. Ahora, la iglesia
en estos tiempos también está pensando en el próximo año y está pensando en actividades. Toda actividad, la iglesia debe enfocarla al testimonio de ser sal y luz de la tierra. Y los hombres que escuchen el Evangelio, sin duda, puedan venir a Jesucristo para tenerlo como el Señor y el Salvador de su vida. Él es el Señor, Él es el Salvador, el que puede transformar precisamente la vida del hombre. El Evangelio sigue y continuará siendo la mejor buena noticia que el hombre pueda escuchar y que la iglesia tiene en estos tiempos para la humanidad. Más que buenos deseos, necesitamos buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia que el Evangelio de Jesucristo, que nos pone en buena relación con nuestro buen Creador? Los problemas económicos, políticos y sociales no van a desaparecer, pero nuestro problema espiritual sí lo hará. El mayor problema que todos tenemos que afrontar es nuestro pecado. Por eso es imperioso venir a los pies de Cristo para salir victoriosos en cada situación, incluyendo la muerte. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37-39. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, no olvide que hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Es solo con Él que comenzamos un nuevo año con la actitud correcta, la mentalidad apropiada y los recursos adecuados. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy y sabemos que estos temas generan preguntas y por supuesto también algunas dudas. Y por eso le invitamos a que nos escriba a la dirección que aparece en pantalla y le invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.